Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy es miércoles 8 de septiembre del 2021, nuestro programa es el número 251 y por supuesto en este mes tan especial para todos nosotros, donde celebramos el mes de la Biblia, te invitamos a compartir nuestro devocional del día de hoy como lo hacemos siempre y posteriormente la lectura de los capítulos y libros que seguramente van a estar apasionantes como cada día. ¿Comenzamos? Y nuestro devocional del día de hoy se titula Ganar la batalla espiritual. Una imagen trágica es inolvidable. Al igual que muchas personas, lloré hace 2 años al ver la foto de un pequeño cuerpo de Aylan Kurdi, de 3 años de edad, revolcado en la costa de Turquía. Se había ahogado junto con su hermano y su madre, mientras su familia huía de la guerra de Siria. Una de las mayores causas de la actual crisis europea de refugiados es la guerra. Más de 200.000 personas han muerto en la guerra civil en Siria durante los últimos 5 años. El Daesh asesinó en Irak a miles de personas inocentes, muchas de ellas cristianas, y desplazó a decenas de miles de personas, de nuevo, muchas de ellas cristianas. Estas atrocidades son casos extremos y horribles de una violencia que siempre ha tenido lugar en todos los niveles de la sociedad. Como leemos en la traducción de la Biblia de Message, hermano contra hermano, prójimo contra prójimo, ciudad contra ciudad, reino contra reino, anarquía y caos y matanza. En el libro de Isaías, capítulo 19, verso 2. Vemos los horrores de la guerra en los medios de comunicación prácticamente todos los días. Vivimos en un mundo que está constantemente desarrollando armas aún más terribles para la guerra física. Estas armas tienen el poder de mutilar, matar y destruir. Pero esta guerra no es puramente física. Los problemas que la originan, como lo reconoce mucha gente de la política y de los medios de comunicación, son profundamente morales y espirituales. Al igual que la guerra física es un problema global y muy serio, así también lo es la guerra espiritual según el apóstol Pablo. Lo podemos leer en Efesios capítulo 6 del verso 10 al 20. Es una guerra que no se ve, pero es igual de real. El gran predicador galés, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo una vez: no hay tergiversación más burda o grande del mensaje cristiano que aquella que lo describe como algo que ofrece una vida sin batallas ni luchas. Tarde que temprano, todo creyente descubre que la vida cristiana es un campo de batalla y no un campo de juego. En esta batalla estamos llamados a no ser vencidos por el mal, sino a vencer el mal con el bien, como dice Romanos capítulo 12, verso 21. Se nos dan las armas con las cuales ganar la batalla. Pablo escribe: aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Cuáles son estas armas? ¿Cómo se las usa? El Salmo 106 nos habla de las armas y la fundamental, el arma de la oración. El salmista recuerda el liderazgo y ministerio de Moisés. Algunos eligieron envidiar la forma tan poderosa en la que Dios usó a Moisés y Aarón, puesto que en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, dice el verso 16. La respuesta de Moisés no fue buscar venganza, sino más bien orar por ellos. Él se puso ante Dios en la brecha, como dice el verso 23.
e intercedió por ellos. En el relato de Éxodo 32, del verso 11 al 14, vemos cómo por el poder de la oración es posible cambiar el curso de la historia. Fines fue otro que intervino en nombre del pueblo. Lo leemos en Números capítulo 25. Su intervención debió provenir de su fe. Así que se nos dice que, al igual que ocurrió con Abraham, se le acreditó como un acto de justicia. El arma poderosa de la oración está a tu disposición. Ora por tu familia, amigos y todos aquellos por quienes el Espíritu te inspira a orar. Ponte en la brecha e intercede en el nombre de otros. Como Jeremy Jenkins dice al final de cada reunión de oración en la iglesia: gracias por orar, has marcado la diferencia. Segunda de Corintios capítulo 10 nos habla del arma del Evangelio. Tu mente es un campo de batalla. Tus pensamientos están en la raíz de tus palabras y acciones. El diablo busca establecer caballos de Troya en tu mente. Pablo sabía que en el centro de la batalla espiritual está la batalla por la mente. En un sentido, cada uno de nosotros se encuentra librando una batalla espiritual individual que se da dentro de nuestra propia mente. Esta es una batalla diaria para revisar y resistir la tentación de los pensamientos equivocados y apresar cada pensamiento para obedecer a Cristo. Aunque aquí Pablo alude a la batalla individual de la mente, él estaba pensando principalmente en algo un poco diferente. Había una batalla cultural en marcha, una batalla de ideas, filosofías, visiones del mundo. Pablo participó activamente en aquella batalla para vencer esas ideas, filosofías y cosmovisiones contrapuestas para así encauzarlas a la obediencia de Cristo. En las palabras de la traducción de la Biblia de Message, Pablo nos dice: el mundo no tiene principios. Allí afuera están todos contra todos. El mundo no lucha justamente, pero no vivimos ni luchamos nuestras batallas de esa manera. Nunca lo hemos hecho y nunca lo haremos. Las herramientas de nuestro oficio no son para el comerciar con ellas o la manipulación, sino para demoler toda esa cultura masivamente corrupta. Me encanta esta traducción. Utilizamos estas herramientas, nuestras herramientas poderosas de Dios, para aplastar filosofías deformadas, derribar barreras erigidas contra la verdad de Dios, ajustando cada pensamiento, emoción e impulso a la estructura de vida modelada por Cristo. Nuestras herramientas están listas para limpiar el terreno de cada obstrucción y construir vidas de obediencia en la madurez. Las armas que Pablo usa tienen poder divino para derribar fortalezas. Su poder proviene de pertenecer a Cristo y el Señor mismo le ha dado autoridad. Me parece alentador que algunas personas dijeran de Pablo: en persona no impresiona a nadie y como orador es un fracaso. Esto lo leemos en el verso 10. Sin embargo, Pablo señala: al estar en todo esto comparando y calificando y compitiendo, no se enteran de nada. Las comparaciones son corrosivas. Una de las dos: o te fastidian llevándote al orgullo o te llevan a la desesperación. No te compares con otros cristianos. No compares tus dones con sus dones, tu éxito con su éxito. Todos estamos en el mismo bando. Debemos tratar de ayudarnos, amarnos y animarnos unos a otros mientras luchamos la batalla espiritual juntos. Gracias a Dios, no tienes que mostrarte como alguien espectacular, ni tienes que ser un comunicador excepcional para predicar el Evangelio. El poder de Pablo proviene del Evangelio de Cristo. Su deseo era predicar el Evangelio a personas que nunca lo habían oído. En última instancia, es el mensaje de Cristo el que cambia tu cultura. Es el mensaje más poderoso del mundo que cambia vidas, culturas y cambia el mundo.
Por ejemplo, cada vez que le hablas a un amigo acerca de Jesús o lo invitas a la iglesia, estás tomando parte en la batalla espiritual con la poderosa arma del Evangelio. Isaías capítulo 17 al 19 nos habla del arma de la unidad. Hay algo muy poderoso en reunir la adoración y la unidad de propósitos a líderes de más de 100 países o de todos los países del mundo. El profeta Isaías prevé este tipo de unidad. Continúa profetizando contra aquellos que se olvidaron del Dios de su salvación. Declara el juicio de Dios contra Damasco, Cus y Egipto. Sin embargo, nuestro pasaje de hoy termina con una nota de esperanza. En aquel día habrá un altar para el Señor en el corazón mismo de Egipto. Esto servirá en Egipto de señal y testimonio del Señor Todopoderoso, cuando ellos clamen al Señor por causa de sus opresores. Él les enviará un Salvador y defensor que los librará, de modo que el Señor les dará a conocer a los egipcios, y en aquel día ellos reconocerán al Señor. Ellos se volverán al Señor y Él responderá a sus ruegos y los sanará. Continúa diciendo que los egipcios y los asirios, los iraquíes de hoy en día, adorarán juntos. No serán rivales, egipcios y asirios adorarán juntos, dice el verso 23. La conversión de los gentiles parece haber sido profetizada por Isaías. Él ve un tiempo en que otros, además del pueblo de Israel, se volverían al Señor. Dios oirá sus oraciones y los sanará. Las personas de diversas naciones adorarán al Señor juntos. Esta unidad traerá gran bendición. Prevé un tiempo en el que el pueblo del Señor de Egipto, Irak e Israel se unirán en adoración. Vemos una manera en la que esta profecía se cumple cuando los cristianos de aquellas naciones y otras se reúnen en adoración. Sin embargo, también podemos orar y aguardar el día en que aquella profecía se cumpla plenamente, cuando una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas adorarán juntos ante el trono de Dios. Comenzamos nuestra lectura en el día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 106, verso 16 al 31. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y de Aarón, el consagrado del Señor. La tierra se abrió y tragó a Datán, se cerró y cubrió al grupo de Abirán. Después el fuego consumió a ese grupo, quemó a todos los perversos. Hicieron un becerro en el monte Horeb y se postraron ante una imagen de fundición. Cambiaron al Dios glorioso por la imagen de un toro que come hierba. Dios salvó a nuestros antepasados, pero ellos se olvidaron de Él. Se olvidaron de los milagros que Dios hizo en Egipto, de las maravillas que hizo en el país de Cam y de las cosas asombrosas que hizo en el Mar Rojo. Dios quiso destruirlos, pero Moisés, su elegido, se puso entre Dios y el pueblo. Aunque Dios estaba furioso, Moisés evitó que destruyera a su pueblo. Sin embargo, esa gente se negó a entrar a la tierra hermosa, no creían en las promesas de Dios. En sus carpas se quejaban del Señor y se negaron a obedecer lo que les ordenaba. Entonces Dios levantó su mano para que murieran en el desierto, para que sus descendientes cayeran ante sus enemigos y para dispersarlos entre las naciones. Luego se unieron en la adoración de Baal Peor y comieron de lo sacrificado a los muertos. Provocaron a Dios con sus hechos y les cayó una plaga. Pero Finés decidió hacer lo que era necesario y correcto, y la plaga se detuvo. Dios le tomó en cuenta lo que hizo y lo consideró un acto de justicia para siempre y de generación en generación. Segunda de Corintios, capítulo 10. Yo, Pablo, les ruego que me escuchen, ya que Cristo mismo es paciente y bondadoso. Algunos dicen que soy tímido cuando estoy con ustedes, pero muy valiente cuando estoy lejos. Cuando vaya a visitarlos, no me obliguen a ser duro con ustedes, como espero serlo con los que piensan que nosotros vivimos como la gente del mundo. Es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo.
Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en nuestra contra. Acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios. Así podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Dios. Una vez que estamos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Fíjense en los hechos que tienen frente a ustedes. Si alguien está convencido de que pertenece a Cristo, entonces debe entender que al igual que Él, nosotros también pertenecemos a Cristo. Tal vez insisto un poco más de lo debido en la autoridad que nos dio el Señor, pero no me avergüenzo porque Él nos dio esa autoridad para ayudarlos a ustedes, no para causarles daño. No quiero que piensen que los trato de acusar con mis cartas. Algunos dicen, las cartas de Pablo son duras y causan una fuerte impresión, pero en persona se ve débil y su manera de hablar no infunde respeto a nadie. Los que dicen eso deben entender que no hay diferencia entre lo que escribimos cuando estamos lejos y lo que hacemos cuando estamos con ustedes. No nos atrevemos a ponernos al mismo nivel de los que se alababan a sí mismos. Al medirse con medidas que ellos mismos han creado, demuestran que en realidad no entienden nada. Nosotros no nos vamos a alabar más de la cuenta, ni vamos a sobrepasar los límites del trabajo que nos asignaron. Dentro de esos límites está el trabajo con ustedes. Estaríamos saliéndonos de nuestros límites si no hubiéramos venido ante ustedes. Pero nosotros fuimos los primeros en llevarles las buenas noticias acerca de Cristo. No tenemos ninguna intención de alabarnos indebidamente por el trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que a medida que su fe vaya creciendo, también crezca inmensamente nuestro trabajo entre ustedes. Así podremos comunicar la buena noticia de salvación en otros lugares más allá de su ciudad. Eso sí, sin presumir del trabajo que ya han hecho otros en los lugares que Dios les ha asignado. Las Escrituras dicen, el que se alabe algo, alabe lo que el Señor ha hecho, pues no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Isaías capítulo 17. Profecía contra Damasco. Fíjense, Damasco pronto dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de escombros. Las ciudades de alrededor serán abandonadas para siempre, convertidas en potreros para el rebaño, que se echará allí sin que nadie lo moleste. Ya no habrá más fortalezas en Efraín, ni realeza en Damasco. La misma triste suerte de Israel la correrán los que queden en Aram, lo dice el Señor Todopoderoso. Ese día la grandeza de Israel decaerá, y ya no serán tan prósperos ni gordos como antes. Sucederá como pasó con el campo de grano, que el segador cosecha a manojos. Jacob desaparecerá como el grano durante la cosecha en el valle de Refayín. Solo quedará unos cuantos rastrojos. Será como cuando sacuden un olivo y solo le quedan algunas cuantas aceitunas en el árbol. 2 o 3 en las ramas más altas, 4 o 5 en las que están más cargadas. Lo dice el Señor Dios de Israel. En ese día la gente mirará a su Creador, verán al Santo de Israel. Ellos mirarán los altares que han hecho con sus manos, ni las imágenes de Aserá, ni los altares de incienso que han hecho con sus dedos. Ese día sus ciudades fortificadas serán abandonadas, como les pasó a las ciudades de los heveos y amorreos por causa de los israelitas. Todos quedarán hechos ruinas. Israel, te olvidas de que Dios te rescata. Él es tu refugio entre las rocas. Así que haces esto. Te pasas cultivando hierbas delicadas y estás plantando viñas exóticas. Las ves crecer el mismo día que las plantas, y en la mañana que las siembras las ves brotar. Pero la cosecha se echará a perder, y el día que le llegue la plaga y el dolor incurable. Ay, el alboroto de los muchos pueblos es como el rugido que hace el mar. La destrucción espantosa que se les viene encima es como la que causa la inundación. La destrucción que trae las naciones es como la inundación, pero Dios
les regaña y ellas salen huyendo de ellos. Huye como la paja entre los montes, arrastrada por el viento, como el cardo que arrastra un ventarrón. Por la tarde luces terribles, pero en la mañana ya no están. Lo mismo sucederá con los que nos saquean. Es la suerte de los que nos roban. Isaías capítulo 18. Castigo para Etiopía. Ay, pobre de ese país lleno de zumbidos y de insectos, más allá de los ríos de Etiopía, que envía mensajeros a través del mar en barcos de juncos sobre las aguas. Vayan rápido, mensajeros, a su nación de gente alta y piel brillante. Esa gente conquistadora y temida en todas partes, cuyo país está surcado por ríos. Todos ustedes, habitantes del mundo, los que viven en la tierra, fíjense cuando aparezca una señal sobre los montes. Pongan atención cuando suene la trompeta, pues el Señor me dijo: yo estaré callado y vigilante desde el lugar donde yo vivo, como calor brillante cuando calienta el sol, como nube de rocío en el calor de la época de cosecha. Antes de la época de cosecha, cuando haya pasado la floración y las flores se conviertan en uvas maduras, podarán con cuchillo los vástagos de la vid y cortarán las ramas y las quitarán, las dejarán en las montañas, para que las aves de rapilla y los animales salvajes en el verano les servirán de alimento a las aves, y en el invierno se las comerán los animales salvajes. En ese tiempo el Señor Todopoderoso recibirá ofrendas de una nación de gente alta y piel brillante, nación poderosa que conquista a otras naciones, país surcado de ríos. Las traerán al lugar del nombre del Señor Todopoderoso, al monte de Sión. Isaías capítulo 19. Esta es una profecía contra Egipto. Fíjense, el Señor cabalga sobre la nube veloz y viene hacia Egipto. Los dioses falsos de Egipto tiemblan ante él. El miedo invade a los egipcios. Yo haré que los egipcios se ataquen entre ellos mismos. Cada cual peleará por su paisano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, reino contra reino. Los egipcios perderán su valor, y yo confundiré sus planes. Buscarán la ayuda de los dioses falsos, magos, médiums y adivinos. Entregaré a Egipto en manos de amos crueles. Los gobernará un rey violento, lo dice el Señor Todopoderoso. El agua del Nilo se secará, su cauce quedará reseco y árido. Los canales apestarán, las corrientes de agua irán bajando y se irá secando lentamente. Las cañas y juncos se marchitarán junto con las plantas a las orillas del Nilo, sobre sus riberas. Todos los sembrados a lo largo del Nilo se secarán, los arrastrará el viento y desaparecerán. Los pescadores llorarán amargamente, los que lanzaban el anzuelo harán duelo, y los que echaban las redes al agua quedarán desalentados. Los que trabajan el lino, cargadores y tejedores, se llenarán de desesperación. Los fabricantes de tela quebrarán, la tristeza invadirá a los asalariados. Qué tontos son los líderes de Zoán, los expertos consejeros del faraón, solo atinan a decir estupideces. ¿Cómo es que dicen a Faraón: yo soy el hijo de sabios, descendiente de los antiguos reyes? ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te cuenten ellos y te informen lo que el Señor Todopoderoso ha planeado contra Egipto. Se han burlado de los líderes de Zoán. Los líderes de Memphis se han dejado engañar. Los jefes de las provincias han desorientado a Egipto. El Señor ha hecho confundir a los líderes. Ellos han hecho que Egipto se equivoque en todo lo que hace. Es como gente borracha que se vomita tambaleando. No se conseguirá hacer nada bueno en Egipto, no importa si lo hace de cabeza o de cola, de la palmera o en el junco. Ese día los egipcios parecerán mujeres. Egipcio temblará dentro de tanto miedo, porque el Señor Todopoderoso levantará la mano para castigarlos. Judá será el terror de Egipto. Todo el que oiga su nombre se llenará de miedo, porque el Señor Todopoderoso tendrá planes en contra de Egipto.
Ese día 5 ciudades de Egipto hablarán el idioma de Canaán y se comprometerán a seguir al Señor Todopoderoso. Una de esas ciudades se llamará Ciudad del Sol. Habrá un altar para el Señor en medio de Egipto y un monumento en su honor en la frontera como una señal y testimonio del Señor Todopoderoso en Egipto. Cuando el pueblo se queje de los opresores ante el Señor, Él les enviará un príncipe libertador que los defenderá y rescatará. Ese día el Señor se dará a conocer a Egipto y a Egipto conocerá al Señor. Le adorarán con sacrificios y ofrendas, harán promesas al Señor y las cumplirán. El Señor castigará a Egipto, hiriéndolo, pero también lo sanará. Ellos se volverán al Señor, quien contestará sus oraciones y los sanará. Ese día habrá una avenida desde Egipto hacia Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios irán a Siria. Los egipcios adorarán al Señor junto con los asirios. Ese día Israel se unirá con Egipto y Asiria, y los tres serán una bendición para el mundo. El Señor Todopoderoso les dará esta bendición. Bendito seas, Egipto, pueblo mío. Bendita seas, Asiria, obra de mis manos. Bendito seas, Israel, mi posesión. Finalizamos así nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, gracias por el poder de la oración de intercesión. Hoy quiero ponerme en la brecha e interceder por mi familia, por mis amigos, por la iglesia, por la nación y por todos aquellos que en este momento están pasando grandes necesidades. Señor, ayúdame a tomar el control de todo pensamiento para que te obedezca. Dame el coraje de usar la poderosa arma del Evangelio para destruir todo caballo de Troya. Señor, gracias por el poder de las armas que nos has dado para la batalla espiritual. Al unirnos para orar, proclamar el Evangelio, que podamos ver tu victoria en nuestras vidas y en nuestra sociedad, en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, miércoles 8 de septiembre del 2021, a nuestra edición número 251. Gracias a todos ustedes por acompañarnos fielmente en esta gran aventura que ha iniciado el primer día de enero de este año y tiene el deseo de finalizar el último día, el 31 de diciembre del 2021. Estamos muy cerquita ya de poder alcanzar nuestra meta, prácticamente a 100 días. Gracias damos a Dios por esta bendición y por supuesto los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.